El olor le llegó antes que el sonido, petróleo crudo mezclado con salvia quemada y el tenue y metálico sabor que siempre emanaba de la tierra quebrada tras los impactos. Cuervo se detuvo en lo alto del derrumbado muro exterior de la refinería. Toda la llanura de olivos grisáceos se extendía bajo él como la huella de una mano antigua. El viento matutino silbaba entre las arboledas sin hojas, arrastrando motas de ceniza que parecían no asentarse nunca. A lo lejos, un perro ladró una vez, 2 veces, y luego nada más que el tintineo de cintas de plástico clavadas en ramas muertas, bandera centinela de un reino en ruinas. Cuervo, antaño Álvaro, antes de los nombres de guerra, se cambió la pesada mochila de lona del hombro y se deslizó por una brecha en el revestimiento corrugado. Dentro, el vasto esqueleto de la refinería yacía en penumbra, los rayos de sol se colaban oblicuamente por los agujeros del techo y rayaban las tuberías oxidadas. 8 años de abandono habían silenciado el rugido de las bombas y las torres, pero bajo el silencio aún podía sentir el latido del lugar, el lento goteo del crudo, el susurro del vapor que salía de los colectores agrietados, el apagado gón del metal enfriándose en el aire del amanecer. Tomó el camino rápido, escalera de agarre, pasarela, salto sobre una viga combada, sus botas recordaban cada bamboleo y ruido. Este era el laberinto que había conquistado tras los incendios, el único mapa que solo conservaba en su cabeza. Abajo, charcos de agua negra reflejaban el cielo desplomado. Arriba, las columnas de destilación se alzaban como gigantes petrificados, con los flancos marcados por cicatrices de metralla y advertencias pintadas con aerosol. Aquí no hay dioses, había escrito otra mano, y debajo una súplica más simple y antigua que la guerra nunca había respondido: quiero vivir. Cuervo se agazapó en la columna 3. Un conducto frágil se había abierto por donde antes corría el calor, ahora supuraba un hilo constante de condensado ámbar. Colocó una lata debajo de la fuga y la observó llenarse, brillar con más fuerza. Este corte era mejor que cualquier cosa que hubiera encontrado la semana anterior, tal vez 80 octanos con un poco de suerte. Suficiente para intercambiar por antibióticos, cerdo salado, agua fresca extraída de los pozos de la mezquita. Suficiente, tal vez, para mantener a flote los comunes otros 10 días. Se arrodilló para probar una gota, como le había enseñado el viejo Eugenio, dejarla reposar un instante en la lengua, hacerla buches con los dientes, sentir el escozor. Gasolina, sí, pero limpia, casi dulce, sin el toque azufrado que significaba que mataba el motor. Perfecto. Sonrió, un rápido destello de dientes manchados de mugre, y metió el corcho en la boca de la lata. Se oyeron voces que subían por la escalera de la columna. Se quedó paralizado. Te dije que el chico dirige esta torre. Mendoza lo jura por ella. Jura todo lo que quiera. El jefe quiere producto, no rumores. Las botas resonaron contra el hierro. Los perros. Cuervo se aplastó contra el chirrido, con el corazón entrecortado. Los perros siempre cazaban en parejas, uno por el barril, otro por el chico que se atrevía a quedárselo. Se deslizó hacia atrás apoyándose en los codos hasta que la oscuridad lo envolvió, y luego cayó sin hacer ruido al andamio. Metió la lata que acababa de llenar en los pliegues de su chaqueta, el resto podía esperar. 20 metros más abajo, el amanecer teñía el suelo de la refinería con franjas de ocre sucio. Escapar. Tomó la escalera de ventilación oeste, contando los latidos mientras descendía. 3 niveles más abajo, un nuevo ruido se filtró, el zumbido metálico de un dron. Un cuadricóptero de reconocimiento, probablemente de la Guardia, aunque quién lo diría hoy en día. La Guardia Española se había fracturado tras el huracán de Córdoba, la mitad de sus filas se habían convertido en mercenarios, la otra mitad guarnecía el enclave que más pagaba. Algunos llevaban las viejas banderas, otros llevaban libélulas rojas cosidas en las mangas, el emblema del mercado clandestino de la coalición que se había extendido hacia el oeste tras las nubes de radiación. Raven se preguntó qué bandera ondeaba ahora sobre él. Un reflector iluminó la pasarela justo encima. El dron se acercó zumbando. Cayó en la oscuridad bajo las escaleras, con el corazón latiéndole con fuerza. 2 amenazas, una refinería. Alguien moriría hoy, decía siempre Eugenio, no tienes por qué ser tú.
Pero la lata en su chaqueta se hacía más pesada a cada aliento, repentinamente estúpidamente pesada, pero imposible de entregar, dentro de sus delgadas paredes. Cada trago de combustible significaba alimento para los comunes, y alimento significaba supervivencia. Cuando el dron viró hacia la corona de la torre, Raven salió disparado hacia el agujero irregular en el muro oeste. El patio de la refinería se extendía ante él, una carrera de obstáculos con bidones derribados, rieles obstruidos por la maleza y postes de advertencia radiactivos que ya nadie respetaba. Más allá del patio se alzaban las cúpulas de Córdoba, bañadas por el sol, ahora vidriadas con el brillo iridiscente de la lluvia radiactiva. El único minarete superviviente de la mezquita sobresalía como una costilla rota. En algún lugar dentro de ese laberinto gótico morisco vivían 200 humanos aferrados a las últimas palabras de cortesía que les quedaban: compartimos o desaparecemos. Los bienes comunes de Raven. Corrió, zigzagueando. Sus botas salpicaron la escorrentía. 2 veces resbaló sobre el lodo aceitoso, casi se cae, pero se enderezó. El motor del dron se encendió detrás, un círculo depredador. Sin aliento, se agachó tras el armazón de un camión cisterna. En lo alto, la lente del helicóptero barrió el patio, con el diodo rojo pulsando. Se detuvo, gimió, se dio la vuelta. Raven exhaló. Un nuevo estruendo, los perros irrumpieron en la brecha de la que había huido momentos antes. Su líder, una mujer alta con un chaleco antibalas recuperado con medio lobo grabado en la placa, vio que el camión se balanceaba. Ladró. Los hombres se desplegaron, con los rifles en alto. Los dedos de Raven rozaron acero frío, un perno suelto en el colector de combustible del camión. Una idea surgió. Giró el perno, olió el tenue rastro de diésel aún en el conducto y tiró. Una bocanada de vapor silbó. Los perros lo oyeron, redujeron la velocidad, buscando con la boca del cañón. Sacó un percutor del bolsillo y golpeó una vez, 2 veces. Al tercer roce, una estrella naranja saltó entre la niebla de diésel, entonces el mundo se convirtió en un trueno. El fuego se extendió por el patio, lanzando a Raven y al camión por igual. Golpeó la grava, derrapó, con un zumbido en los oídos. En medio del rugido, oyó gritos, hombres, zumbido, metal. Se arrastró, con la chaqueta en llamas, palmeó las llamas y se incorporó tambaleándose. La cara oeste de la refinería brillaba al rojo vivo, levantando una columna de humo grasiento visible hasta el Guadalquivir. Pero ya nadie bloqueaba la puerta de la cerca. Cuervo cojeó entre la malla retorcida y bajó la pendiente hacia el camino del río. No miró atrás hasta que el techo de la refinería se derrumbó con un aullido como el de una montaña al romperse. El filo del día lo encontró en los comunes, agazapado en un nicho de ladrillo romano derrumbado bajo la sombra de la mezquita. Violeta, la más joven de los aguadores, le desató el brazo vendado y silbó. ¿Perros otra vez? Un camión explotó, dijo con voz áspera. Tenía la garganta llena de diésel y los pulmones desgarrados por el humo. Si explotas suficientes lobos, enfurecerás a la manada. La manada ya está furiosa. Sacó el bidón de gasolina de debajo de su chaqueta y lo puso entre ellos. Más de lo que pidió el consejo. Violeta contempló el líquido brillante como si fuera sagrado. Podemos intercambiarlo por raciones para 2 semanas. Quizás frijoles y arroz, o incluso cítricos del norte. Su voz se tornó de asombro. Nos salvaste otra vez, Raven. Negó con la cabeza, el viento le alborotó el pelo negro sobre los ojos. ¿Salvado? Incendié la mitad de la única refinería que quedaba a este lado de Madrid. Mañana habrá otras, y traerán más armas. Selló la lata y rozó la lata tibia con la frente. Entonces, más astucia. Su sonrisa, pequeña y cansada, se desvaneció. Eugenio dice que la guerra favorece a quienes se adaptan. Eugenio, el viejo ingeniero químico que le había enseñado a Raven a leer las columnas agrietadas como constelaciones, salió cojeando de la penumbra, golpeando con el bastón. La guerra también favorece a quienes saben cuándo correr, dijo, con voz áspera pero férrea por dentro. Y corre, muchacho. Los perros te reconocerán la cara después de hoy. El dron captó imágenes,
los espías de Andrada las venderán al anochecer. ¿Andrada? La boca de Raven se hundió. El general Salvador Andrada, antiguo miembro del ejército español, ahora sátrapa de los corredores del sur, el hombre que alquilaba salvoconductos a cualquiera con plata o secretos. Sus batallones libélula roja se movían como susurros, un día controlaban el viejo aeropuerto, al siguiente las minas de fosfato, siempre de donde fluían las ganancias. Eugenio asintió. Sus agentes pagan el combustible, claro, pero pagarán más por un refinador que pueda crearlo a partir del óxido. Me refiero a ti. Los ojos del anciano brillaron con orgullosa pena. Has superado el nivel de explorador. Pero los líderes están en la mira. Cuervo flexionó los dedos, raspados por el humo. Si reducimos la producción, los comunes se mueren de hambre. Si seguimos así, todos vendrán a cazar. Levantó la vista hacia la cúpula agrietada de la mezquita, con polvo radiactivo brillando en la oscuridad como estrellas falsas. ¿Y si comerciamos abiertamente? No con goteos ni latas, sino con barriles de verdad, expuestos a la luz del día, donde cada facción ve la magnitud de su necesidad. Eugenio frunció el ceño, mitad admiración, mitad miedo. Construirías un mercado en el infierno. Un mercado, dijo Raven, endureciendo la voz, o un escudo. Si todos se benefician, quizá duden en eliminar la fuente. O te cortan la garganta y te quitan el grifo. Entonces muero, respondió Cuervo, pero la idea sigue viva. Alguien mantendrá el flujo, Violeta, tú, cualquiera con suficiente hambre. El petróleo huele a vida ahora. Lo protegerán. Se hizo un silencio denso como el polvo de la tarde. Por fin, Eugenio exhaló. Entonces, una votación del consejo. Si están de acuerdo, nos arriesgamos. Estarán de acuerdo, dijo Violeta en voz baja. Siempre lo hacen cuando ven esperanza. Cuervo empezó a protestar que no era un faro, ni una bandera que lo atrajera. Pero en cuanto abrió la boca, sintió un nuevo peso sobre sus hombros, no la mochila, ni la mugre del día, sino algo más, la lenta e inexorable atracción de la supervivencia ajena. El liderazgo, susurró el recuerdo de una lección de historia, es el arte de responder a la necesidad con voluntad. Se levantó. Sobre los tejados, las llamas aún lamían el horizonte donde ardía la refinería. Sin embargo, entre esas columnas irregulares, un resplandor más profundo se filtraba hacia arriba, tenue pero inconfundible, auroras boreales desatadas por explosiones atmosféricas, cortinas verdes que ondulaban en la noche ibérica desde las primeras detonaciones de baja potencia meses atrás. Belleza nacida del terror. Una advertencia y una promesa a la vez. Cuervo cuadró los hombros. Convoca al consejo. Al amanecer cabalgaremos hacia las ruinas del Alcázar. Ahí empieza el mercado. Se reunieron en los destrozados jardines del Alcázar bajo estatuas decapitadas hacía tiempo, 21 delegados, uno por cada grupo de supervivientes que juraron lealtad, o al menos una tregua provisional, a la Cámara de los Comunes. El estanque donde los príncipes antaño navegaban en galeras de juguete era ahora una cicatriz de hormigón bordeada de alambiques solares. Láminas de plástico naranja captaban el sol de la mañana, destilando el rocío en frascos de cristal. Alrededor de su borde, sillas rescatadas de hoteles e iglesias formaban un círculo de poder inquietante. Cuervo estaba de pie en el centro, con los pies calzados con sandalias sobre un mosaico agrietado. Detrás de él yacían 3 bidones de acero con números blancos, 92, 87, diésel. Esa trinidad podía alimentar cualquier cosa, desde motocicletas hasta el generador del hospital. Los bidones estaban casi llenos, había estado sifonando toda la noche, Violeta intercambiando mangueras, otros corredores cargando cubos bajo ataques de tos mientras la refinería distante ardía como un dios moribundo. Habló sin preámbulos. Combustible para comida. Combustible para medicinas. Combustible para municiones contra los asaltantes que nos rodean. La refinería sigue sangrando. Levantó una varilla de nivel abollada, manchada de negro. Puedo hacer que fluya más limpio, más seguro. Pero solo si los comunes protegen el sitio juntos. Compartimos la vigilancia, compartimos el botín, compartimos las ganancias.
Su mirada recorrió el círculo. O si no, perros, libélulas, o cualquier otra marcha de estandartes que aparezca a continuación, nos desmembrará barrio a barrio. Murmullos. Una anciana de ojos lechosos, Saba, la voz de los refugiados del este, se inclinó hacia adelante. Hija, propones un imperio petrolero en medio de la hambruna. Los imperios nacen de guerras. Las guerras ya quemaron el mundo, respondió Raven. Lo que queda es el trueque o el olvido. Un veterano manco de la guardia espetó. ¿Trueque con piratas? Luché contra los hombres de Andrada. No comercian, cobran impuestos. Luego, fijamos el precio del impuesto en cada barril, dijo Raven. Hacemos de su avaricia nuestra defensa. La mirada nublada de Saba se agudizó. Audaz. ¿Y si los perros llegan esta noche? Esperaremos con las armas compradas en la subasta de hoy. Lanzó una moneda al veterano, una bala de la OTAN aplastada, con un agujero en el águila. El anticipo para nuevas fortificaciones. El silencio se prolongó de nuevo, la tensión crepitaba como la estática sobre un cable de alta tensión. Raven casi podía oír el latido de los corazones, sopesando el miedo contra el hambre. Entonces Violeta se acercó a él, levantó un frasco de gasolina transparente y bebió una gota simbólica. Su rostro se contrajo, pero tragó saliva y levantó el frasco. Saborea tu mañana, dijo, con la voz resonando como acero sobre cristal. O devora tus recuerdos. Eso rompió el dique. Uno a uno, los delegados asintieron. Se levantaron las manos. Incluso Saba, tras un largo suspiro, levantó su bastón en señal de asentimiento. El veredicto del consejo resonó en la piscina, comerciamos. Solo entonces Raven se permitió la brasa del triunfo. Se volvió hacia los barriles y golpeó cada tambor con los nudillos, un himno hueco. Primera subasta al atardecer. Que corra la voz por todos los pasillos. Los ojos de Eugenio brillaron con orgullo húmedo. Acabas de pintar un faro tan brillante que toda la guerra lo verá. Cuervo se enderezó. A lo lejos, el tenue zumbido del dron, como un insecto, regresó, explorando nuevas ruinas. Más allá, una mancha de camiones blindados avanzaba lentamente por el camino del norte, quizá mercaderes, quizá saqueadores, en esta época a veces lo mismo. Y en algún lugar allá afuera, insignias de lobo olfateaban hollín, libélulas rastreaban ganancias y generales pulían mapas que ya no se correspondían con el mundo. Sentía el pulso de la refinería atormentado bajo su piel, cada gota, un segundo más en la mecha del destino. Combustible para la comida, sí, pero también combustible para las balas, combustible para el poder, combustible para los motores de ambiciones demasiado grandes para nombrarlas. Había abierto un grifo en el infierno. Ahora debía aprender a cabalgar sobre el fuego. Pronto caería la noche, trayendo consigo compradores y asesinos, y la primera prueba real de su mercado naciente. Cuervo exhaló, sintiendo un leve sabor a gasolina en el viento, y se preguntó cuántas mañanas podría comprar el olor a petróleo antes de que el mundo finalmente perdiera la piedad. La primera subasta se inauguró bajo lámparas alimentadas por dinamos improvisados, cuyos filamentos proyectaban halos amarillos sobre el patio en ruinas del Alcázar. Cuervo estaba de pie cerca de los barriles con Violeta, Eugenio y 6 voluntarios armados con fusiles, cuyas chaquetas remendadas no lucían ninguna insignia de facción, solo una tosca media luna blanca pintada a mano en la manga, el símbolo de los comunes. El humo de la madera de olivo ardiendo se enroscaba alrededor de los círculos de puja dibujados con tiza en las baldosas rotas. El olor se mezclaba con el del diésel y la masa de garbanzos fritos calentándose en planchas de hierro, un aroma tan hogareño que dolía. Los compradores llegaron en oleadas desiguales. Los primeros fueron simples transportistas, 2 camiones agrícolas andaluces reconstruidos con motores de tractor, cuyos conductores ofrecían sacos de lentejas secas, baterías de coche y rollos de cable para altavoces. Después llegó una caravana médica cuyo emblema era una serpiente enrollada alrededor de una memoria USB rota, extendieron gasas, antibióticos caducados y barras de proteína de algas. Raven se lo llevó todo, garabateando créditos en vales de hojalata estampados con la sombra de la mezquita, moneda de cambio solo allí, pero de repente codiciada. La riqueza,
se dio cuenta, era simplemente una creencia revestida de metal. Entonces, un silencio invadió el patio, los perros. 5 de ellos, 3 hombres y 2 mujeres, desfilaron bajo el arco, con los rifles agachados. Su líder, la misma mujer alta de la refinería, se quitó el casco. Una cicatriz con forma de comillas le rodeaba la boca, dándole una ironía permanente. Ella habló primero. Dicen que quemaste la mitad de mi mochila por esos tambores. Yo iluminé mi escape, respondió Cuervo. Tus hombres eligieron el camino. Las libélulas de Andrada pagan el doble por buen combustible, dijo, ignorando el comentario. Yo las igualaré, arrojó un bulto de tela a sus pies, y te lo echaré en la cara. Raven desenvolvió el paquete. Dentro había 2 correderas de pistola negras mate, impecables, de la OTAN. En un mundo de reliquias propensas a atascarse, ese acero era oro. Levantó la vista. Prefiero que nadie me posea. Su risa resonó en las paredes rotas. ¿Propiedad? Chico, te libero, del trueque insignificante a la verdadera estaca. En cuanto Andrada llegue, desearás haberte marcado primero. A través de la luz del fuego, el líder de la caravana médica dio un paso al frente. Este es terreno neutral, lobo. Baja la voz o camina. Llevaba una escopeta desabrochada colgada del pecho. La tensión se intensificó. Cuervo levantó la mano. El combustible fluye para quien paga, sin armas en los tambores. Esa es la regla. La cicatriz del lobo sonrió levemente. Las reglas se derrumban más rápido que los muros. Aún así, hizo una señal a su mochila. Retrocedieron, presentando su oferta, 4 cajas de pescado enlatado, de la especie atlántica capturada antes del bloqueo, cada lata valía una semana de proteínas. Cuervo aceptó. Un voluntario vertió 20 litros de diésel en un bidón con el sello de una calavera de perro gruñendo. El comercio se mantuvo activo hasta que la salida de la luna tiñó de plata las almenas. El libro de cuentas de Ravens contaba frijoles, reguladores de voltaje, rollos de malla antibiótica, suficiente para alimentar a los comunes durante un mes, quizá 2. Se sentía mareado, ebrio de posibilidades, hasta que un nuevo zumbido le aguzó los oídos, palas de rotor, pesadas, cerca. Los faros destellaron en la puerta del palacio. Un semioruga blindado entró lentamente, con la pintura descascarillada, pero la insignia era inconfundible, una libélula roja suspendida sobre las llamas. La torreta del vehículo se mantuvo a la altura del patio mientras la escotilla trasera se abría con un estrépito. El general Salvador Andrada apareció con una casaca negra, la cabeza descubierta, con el cabello blanco como la nieve contra la piel febril. El tiempo había tallado surcos más profundos en sus mejillas, pero sus ojos aún ardían con el ansia computarizada de los hombres que sobreviven anticipándose a los demás. 2 escoltas lo flanqueaban, un oficinista delgado con un datapad, y la otra, una mujer corpulenta con un exoesqueleto de la OTAN cuyos servos silbaban a cada paso. Las conversaciones se apagaron. Incluso los perros se movieron con incertidumbre, las alianzas se torcieron cuando aterrizaron las libélulas. Andrada caminó directo hacia Raven como si siguiera una línea láser. Estudié hoy la explosión de tu refinería, dijo en un castellano impecable. Menuda trampa. Dime, muchacho, ¿cuánto queda por extraer? Lo suficiente como para importar, respondió Raven, con el corazón latiendo con fuerza, pero con la voz serena. Lo suficiente como para que todos sigan adelante. Todos, dijo Andrada con una sonrisa interrumpida. Eso sugiere una distribución equitativa. La historia enseña que la distribución desigual es el motor del progreso. El progreso va en una dirección, respondió Raven, la esclavitud en la otra. Andrada rió entre dientes. Menuda audacia. Admiro la audacia, hasta que impide el orden. Mis ingenieros pueden refinar crudo con mayor eficiencia que un adolescente renegado y un profesor lisiado. Aún así, ocupan el yacimiento. Así que aquí está mi primera y última oferta: protección Dragonfly, equipo avanzado de craqueo, antibióticos a granel, filtros de radiación para sus pozos, todo a cambio de una participación del 70% en la producción. Justo,
siempre que los libere de los ataques de los invasores y del riesgo técnico. La mano de Violeta apretó el brazo de Raven. Oyó la respiración agitada de Eugenio a sus espaldas. A su alrededor, los compradores se apartaban, esperando a ver si la chispa del mercado se apagaba bajo la política. Cuervo respondió lentamente, la protección que nos convierte en tus siervos no es protección. Rechaza. Se oyeron jadeos. La mujer de la cicatriz de lobo soltó una breve carcajada, ni siquiera ella esperaba una negativa tan tajante. La mirada de Andrada se enfrió. Declina bajo tu propio riesgo. Cuando mi convoy salga de este patio, el cálculo cambia, los socios se convierten en obstáculos. Raven sostuvo la mirada del general. Los obstáculos pueden cerrar válvulas. La destrucción es más barata que la sumisión. Por un instante, la noche se balanceó sobre una espada. Entonces Andrada suspiró, extrañamente melancólico. ¡Qué lástima! El fuego elige su camino. Hizo una señal, el empleado introdujo un código en el datapad. El exoguardia giró, lanzando un minidron al cielo. Su diodo rojo parpadeó como un presagio mientras se dirigía velozmente hacia el norte. Andrada volvió a subir al semioruga. Un amanecer, quizá dos, gritó desde la escotilla, y entonces aprenderás lo que significa un obstáculo. El vehículo se alejó rugiendo, aplastando el mosaico bajo las orugas. El silencio se prolongó hasta que los motores se apagaron. Cuervo exhaló temblorosamente. El patio estalló, compradores gritando, voluntarios interrogando, perros gruñendo sobre traiciones. Cuervo levantó ambas manos. Que no cunde el pánico. Terminamos el comercio de esta noche y luego planeamos el asedio. Todo y todos se trasladarán a la refinería al amanecer. Es más fácil defender un latido que dos. La mujer cicatriz de lobo ladeó la cabeza. ¿Nos invitas a tu guarida después de prender fuego a la nuestra? El comercio se sostiene, dijo Raven. Los enemigos de ayer pueden ser escudos mañana si las condiciones se alinean. Ella lo estudió, con los labios fruncidos. Me llamo Loba. Extendió una mano enguantada. Los perros se pelean por el aroma de la ganancia. Veamos si el aceite huele mejor que la sangre. Ellos temblaron. La reubicación comenzó en la oscuridad de la madrugada. Largas filas de carretas, camillas y burros serpenteaban desde el distrito de la mezquita hacia la imponente refinería. El cielo, al este, brillaba con destellos lejanos, artillería intermitente en el corredor costero donde los marines de la coalición sondeaban los reductos de la OTAN, pero aquí solo se oían los chacales entre los olivares. Cuervo cabalgaba a la cabeza del convoy a horcajadas sobre un ciclomotor destartalado, Violeta en el asiento trasero, con el rifle cruzado. Al coronar la última cresta, las antorchas revelaron otra procesión que se acercaba desde el sur, peregrinos bajo el estandarte de una media luna roja fusionada con engranajes. Mecánicos de Sevilla que habían oído rumores de combustible barato. El comercio tenía magnetismo, el riesgo significaba poco cuando los motores sedientos. Cuervo ordenó colocar faroles sobre las torres agrietadas, pintando la refinería de un ámbar brillante como un faro para cada desertor, contrabandista o granjero en un radio de 30 kilómetros. Mientras el amanecer se filtraba sobre las cúpulas destrozadas, la nueva fortaleza de los comunes cobraba vida. Voluntarios soldaban láminas metálicas para cubrir las brechas, apilaban sacos terreros y arrastraban abrojos antitanque rescatados de un depósito de la OTAN. Eugenio supervisaba la reconexión de las bombas inactivas, sus huesudas manos revoloteaban sobre las válvulas como si estuviera remendando un órgano viejo. En el cobertizo de control, Raven extendía el libro de ofertas de Andrada junto a mapas toscamente cosidos a partir de imágenes de drones. Sobrevolaba las carreteras que se aproximaban, calculando la hora de llegada de los blindados Dragonfly, a 40 kilómetros con convoys de combustible, probablemente al mediodía. Necesitamos un foso de fuego, le dijo a Loba, ahora jefe de destacamento perimetral. Inunden las zanjas exteriores con cables de ignición rudimentarios y de plataforma hasta la centralita. Peligroso cerca de los tanques de almacenamiento, advirtió. Menos peligrosos que los tanques bajo el fuego enemigo. Trazó las líneas de repliegue. Si atraviesan la valla 2, vuela el conducto que está debajo.
El calor colateral licuará el acero. Loba sonrió con picardía. Me gusta este chico. A última hora de la mañana, las nubes se cernían sobre el cielo, prometiendo lluvia ácida. Los exploradores reportaron columnas de polvo en la carretera norte, la vanguardia Dragonfly, 2 vehículos blindados y un camión cohete. Raven subió a la Torre 7 con binoculares. La pintura de los vehículos enemigos brillaba con un rojo húmedo en las primeras gotas, los cañones de sus torretas se desplazaban como perros de caza. Abajo, los refugiados que habían venido a comerciar observaban con los ojos abiertos. Algunos consideraron huir, otros se escondieron tras barriles. Raven convocó una reunión en la plataforma de carga. No podemos superarlos en armamento, dijo, pero sí podemos superarlos en valor. Si Andrada bombardea la refinería, pierde el premio. Debemos demostrarle que la destrucción cuesta más que la concesión. Saba, el anciano del consejo, tosió. ¿Enséñale cómo? Rehén, dijo Loba. Todos se giraron. Señaló los barriles apilados. No son personas. Son potenciales. Quememos una columna detrás de nosotros, solo una demostración. Probará el vapor y sabrá que la siguiente explosión lo traga. Eugenio hizo una mueca. Una refinería es como una ficha de dominó. Si cae una torre, arde todo el árbol. Entonces quemamos una rama, no el tronco, decidió Raven. El viejo estanque de enfriamiento aún conserva lodo. Inundamos una zanja y la prendemos fuego cuando su coche de adelante entra en el campo visual. El riesgo era desmesurado, pero el tiempo escaseaba. Los trabajadores desviaron el lodo por tuberías agrietadas hacia el foso norte. Los cuervos se quedaron con bengalas mientras el convoy de Andrada se detenía a medio kilómetro de distancia, en campo abierto. La voz del general resonó en el altavoz de banda ancha, última oportunidad, muchacho. Lugar de rendición. Cuervo disparó. La bengala se arqueó rosada sobre el cielo gris, cayendo sobre petróleo viscoso. La llama rugió con un azul anaranjado, como una lengua de dragón lamiendo la lluvia. El calor azotó las paredes de la refinería, los observadores gritaron. Pero la contención resistió, la zanja ardía como un río de oro fundido sin tocar las torres. El coche de Andrada dio marcha atrás, con la torreta girando con incertidumbre. A través de los prismáticos, Raven vio al general inclinarse hacia adelante, con expresión indescifrable. Los minutos transcurrieron. Entonces, los motores del convoy rugieron, los vehículos retrocedieron hasta quedar fuera de su alcance, reposicionándose en la cima. Lanzarán bombas desde lejos, susurró Violeta. Déjalos, respondió Raven. Eugenio, ¿qué presión de vapor tienes? Subiendo, respondió el anciano por el auricular. Purgué las líneas de oxidante. Listas para inyectar cuando llame. Raven conectó el micrófono al canal del general. Tu próximo proyectil impacta en una caldera cargada de vapor húmedo en el umbral de fractura. El radio de explosión se expande 10 veces el rendimiento de tu proyectil. Si nos bombardeas, quemamos tierra y cielo. Estática. Luego la voz de Andrada, más suave, ¿arriesgarías a tu propia gente para fastidiarme? Los arriesgo cada minuto que amenazas la vida, no vale nada sin libertad. Se oyó un trueno, no de artillería, sino de la tormenta que se avecinaba. Gotas de ácido silbaron sobre el metal caliente. Finalmente, los motores del convoy de las libélulas se ralentizaron. Las torretas bajaron, los vehículos giraron hacia el sur. Un rugido de alivio surgió de la refinería. Sin embargo, Raven observó a través de sus lentes hasta que las luces traseras rojas se difuminaron en la lluvia, inquieto. La retirada podría enmascarar el flanqueo. La noche cayó como un saco mojado. Los exploradores informaron que las libélulas se atrincheraban cerca del puente del Guadalquivir, bloqueando las rutas hacia las ciudades comerciales del este, estrangulamiento en lugar de asalto. Cuervo reunió al consejo en la agrietada sala de control. Sobrevivimos al primer día, empezó, pero el asedio nos asfixiará. Las libélulas cobrarán impuestos a cada caravana que llegue y nos dejarán sin compradores. Necesitamos corredores más allá de su red. Los ojos lechosos de Saba brillaron.
Allí está basura, un vertedero al oeste de las colinas. Ninguna patrulla se atreve a ir allí desde los incendios químicos. El comercio no puede atravesar géiseres tóxicos, argumentó el líder médico. La gente puede, replicó Raven, si se les da una razón. El estrangulamiento de Andrada podría ser peor que la niebla venenosa. Eugenio tocó el mapa. Otra opción. Un oleoducto subterráneo iba desde aquí hasta el antiguo depósito de combustible del aeropuerto, cerca de Écija. Está en desuso, probablemente roto, pero aún quedan algunos tramos. Si presurizamos con aire comprimido, podríamos bombear gasolina 30 kilómetros bajo las redes Dragonfly, a la superficie en grifos clandestinos. La esperanza se apagó. Cuervo agarró el hombro del anciano. Muéstrame los planos. Durante 3 días buscaron diagramas en oficinas calcinadas, separando fragmentos de rutas de carpetas manchadas de agua. Los perros de loba exploraron pozos enterrados bajo subdivisiones. Los trabajadores improvisaron compresores con motores de tractor, soldando chatarra para sellar las recámaras. Mientras tanto, el asedio de Andrada se intensificó, las patrullas detuvieron convoys, impusieron aranceles y obligaron a quienes se negaban. El patio de la refinería se vació, el comercio se redujo a los lugareños a pie. La moral se desplomó. La lluvia ácida descascaró la pintura y hirió los ojos. Cuervo recorría las pasarelas de noche, escuchando susurros. Algunos decían que se dieran una parte a las libélulas, otros temían un asalto inevitable con artillería más pesada. Sentía cada duda como el óxido royendo su andamio. El liderazgo, aprendió, no consistía en mantener el coraje, sino en inculcarlo en los demás cuando te temblaban los huesos. Al amanecer del 5.º día, una explosión sacudió el cuadrante noroeste, la válvula del compresor explotó, matando a un mecánico. Raven ayudó a arrastrar el cuerpo, con manos temblorosas. Corrieron rumores de sabotaje. Loba interrogó a los trabajadores y no encontró a ningún traidor evidente. Pero la toxina del miedo se propagó más rápido que la materia prima. Esa noche, Cuervo subió solo a la torre de destilación más alta. La lluvia había amainado, el cielo se agrietaba con auroras, fantasmas nucleares que danzaban como cortinas verdes sobre sus cabezas. Recordó su infancia antes de la guerra, cuando las noches de Córdoba eran de un negro terciopelo, cuando el único fuego celestial provenía de los festivales. Sentía el pulso de la refinería bajo sus pies, cada bombeo sincronizado con su corazón. ¿Cuánto tiempo podrían hacer malabarismos con el fuego? Las botas resonaron detrás. Violeta se unió a él, con el rostro iluminado por la aurora. Te esfuerzas demasiado, dijo. Dormir importa. Duerme más tarde. Recorrió el horizonte donde las fogatas de las libélulas salpicaban las crestas. Si no terminamos el oleoducto, el asedio gana. Violeta le tocó el brazo. Cargas con todo. Deja que otros se lleven su parte. Eso es lo que significa Cummins. Sostuvo su mirada, la ferocidad que reflejaba lo asustó más que las bombas. En esa mirada, vio la fe de los comunes fundiéndose en torno a su silueta, como si la supervivencia los uniera a sus decisiones. Si él se derrumbaba, la estructura se derrumbaba. Un relámpago brilló en el lejano este, como una tormenta madre sobre el Mediterráneo. Una idea surgió. Frente de tormenta, susurró. Los cálculos de flujo de Eugenio suponen una presión constante. Un aumento repentino de la caída barométrica podría aumentar el rendimiento. Violeta rió suavemente. Siempre números. La cantidad nos mantiene vivos. La abrazó de repente, sorprendiéndose a sí mismo. Ella se tensó, luego se relajó en el calor, oliendo a aceite y ceniza, y a algo parecido a una esperanza aferrada. Abajo, sonaron las alarmas, sensores de movimiento en la valla norte. Se desintegraron y bajaron corriendo por las escaleras. Las luces de la puerta se fijaron en una figura solitaria que se tambaleaba por el patio delantero lleno de charcos, con las manos en alto. La capa salpicada de barro, sin arma. Los guardias casi dispararon, pero Raven reconoció la postura, militar, pero descompuesta. Corrió para interceptarlos. La figura se desplomó. Raven lo rodó.
Tenía la mitad de la cara ampollada por quemaduras químicas, el pecho lucía la insignia de la libélula arrancada a la mitad. Los ojos del soldado, inyectados en sangre, se clavaron en los de Raven. Mensaje, para Raven, graznó. Soy Raven. General, quiere parlamentar, al amanecer, en el puente. El hombre tosió con espuma. Dice que el oleoducto, sabotaje, respiró con dificultad, agarró a Raven del cuello. Él lo sabe. Rasgo. La vida se esfumó entre sílabas. Raven lo ayudó a bajar con el corazón latiéndole con fuerza. Traigan a Eugenio, ordenó. Y a Loba. Nos preparamos. La mañana gris se reflejaba en el asfalto junto al puente del río. Cuervo viajaba con Loba, Violeta y 2 camiones de guardia que arrastraban banderas blancas. Al otro lado, las libélulas se alineaban, 3 vehículos con las torretas bajadas. Andrada esperaba a mitad de camino, con el abrigo ondeando al viento y oliendo a hollín húmedo. Cuervo desmontó. Sin armadura, solo una pistola visible, muestra de confianza o arrogancia. Andrada, imitando su imagen, dio un paso al frente. Se encontraron en la mediana rota, cada uno fuera del alcance de un francotirador de sus filas. El general habló primero. El sabotaje fue mío. Su oleoducto amenazó mi influencia. Aún así, envió un enviado para hablar. ¿Por qué? Porque se rumorea que lo quemarán todo antes de rendirse. Lo creo. Cuervo no dijo nada. Andrada suspiró. Estudié a Clausewitz, la guerra es política por otros medios. La política es economía a punta de pistola. Haces que la economía sangre. Mis inversores en Tánger pierden la paciencia. Necesitan ingresos más constantes que tu rebelión. Raven apretó la mandíbula. Así que estrangulas el comercio. Hasta la adquisición por vía diplomática. Pero su gente aguanta. Impresionante. Mi junta directiva ofrece un acuerdo. Saca un chip de datos. Coordenadas de 3 depósitos de combustible al norte de Toledo, material de aviación de preguerra, impecable. Suyo, si acepta una participación del 40% y derechos exclusivos de oleoductos a puertos del Mediterráneo. El corazón de Raven se aceleró ante la magnitud, suficiente combustible para encender Iberia. Sin embargo, la exclusividad de Andrada significaba que otras facciones se estrangularían. Imaginó a los granjeros haciendo cola, a los perros con el ceño fruncido pero en paz, a los médicos sonriendo con gasas. Todo eso se transformaría en peajes y diezmos. No, dijo en voz baja. Andrada arqueó una ceja. ¿Otra vez te niegas? Los comunes se mantienen neutrales. Venta igual o nada. Los ojos del general se congelaron. Entonces me dejas una sola ruta, borrar el nodo competitivo, confiscar los residuos. Guardó el chip en el bolsillo. Esta noche lanzo bombas incendiarias. Tus paredes se derriten. Cuervo se tragó el miedo. Vas a envenenar a media Andalucía. La historia exige sacrificio. Andrada se giró. Reza a los dioses que sobrevivieron. Se marchó. Cuervo se retiró a su convoy, con la mente en un puño. Al regresar a la refinería, las nubes de tormenta volvieron a abrumar el cielo, bajas y violáceas, el rebote perfecto para las bombas incendiarias. Convocó al consejo, sin voz. Eugenio propuso la evacuación. Saba argumentó que debían mantenerse firmes. Loba ofreció los túneles de exfiltración de perros. Las voces se superpusieron. Raven cerró los ojos. Escondites argelinos, si pudiera secuestrarlos primero, aprovecharía los cambios. Pero la distancia era demasiado grande bajo asedio. A menos que... Abrió los ojos. Le robamos el gol a Andrada. Se hizo el silencio. Lanzará desde la cresta norte del ferrocarril móvil, continuó Raven. Saboteará las municiones en ruta, hará que fallen, quizá detonen en su campamento. Loba silbó. Buen motín. Pero el patio de maniobras está vigilado, los códigos están sellados. Raven miró a Violeta. ¿Tu prima trabajó en la fábrica de municiones Dragonfly el año pasado?
Escapó de Puerto Rota antes del bloqueo. Conoce los bucles de anulación. Encuéntrala, dijo. Esta noche iremos ligeros, 3 motos por el barranco de basura. Las libélulas no esperarán una incursión por el campo tóxico. Si violamos el código de patio y plantamos, los cohetes de Andrada se convertirán en cenizas. El consejo se opuso a la idea suicida. Raven replicó con una simple verdad: si la huelga impacta, la refinería se derrumba y los pueblos mueren de hambre. Riesgo simétrico. Eugenio puso una mano temblorosa sobre el hombro de su estudiante. Raven, aunque tengas éxito, Andrada se vengará para siempre. Me ocuparé de mañana después de ahorrar hoy. Los preparativos se intensificaron: máscaras de gas reutilizadas, mapas de basura estudiados, motos tuneadas con mezclas de etanol. Al anochecer, Loba puso una placa de identificación en la palma de Raven. De mi primera muerte, dijo. Una muestra de astucia. Tráela o no te molestes en volver. Violeta le entregó una pequeña redoma de vidrio, gasolina transparente del primer barril que intercambiaron. Así que recuerdas por qué. Él asintió, cargado de recuerdos. Las estadísticas del amanecer ahora eran reales. Partieron al amanecer, con los motores en un silencio fantasmal, serpenteando por las gargantas cenicientas de basura, donde brillaban hongos fluorescentes y los charcos emitían humo gris. 2 veces desviaron géiseres de vapor tóxico. Los filtros de las máscaras de gas se obstruyeron, intercambiaron cartuchos, con los pulmones ardiendo. Las horas se desvanecieron. Cerca de la medianoche, avistaron el patio ferroviario de Dragonfly, iluminado bajo un viaducto en ruinas. 12 contenedores de lanzamiento alineados como tapas de ataúdes, las tripulaciones cargando cargas incendiarias, ladrillos de gel de fósforo capaces de convertir el río en llamas. Los guardias holgazaneaban junto a barriles de café amargo. Raven, Violeta, su prima Laila y Loba se arrastraron entre montones de chatarra. Laila abrió una rejilla de mantenimiento a la fuerza y se deslizó bajo el coche. Susurró líneas de código mientras soldaba un chip al bus de control. Cada latido parecía un clic de concha. Un guardia se acercó a por un cigarrillo. Raven se tensó, preparando la pistola con silenciador. Loba le dio una palmadita en el hombro. Espera. El guardia se detuvo, encendió el cigarrillo y se alejó. Chip se fusionó. Laila hizo un gesto con los pulgares. Regresaron a rastras, con las motos a baja velocidad. 1 hora antes del amanecer, dejaron atrás basura. Los primeros pájaros dejaron notas fantasmales sobre el horizonte. De vuelta en la refinería, se prepararon. A las 6:03, las alarmas detectaron la columna de lanzamiento, los cohetes Dragonfly formando un arco. Los voluntarios de la refinería observaron cómo las estelas de vapor se curvaban, se detenían, se estremecían y luego descendían hacia el origen. 30 segundos después, la cresta norte estalló blanca, luego escarlata, explosiones en cadena. Una bola de fuego floreció, su reflejo reluciendo en los tambores metálicos como un amanecer infernal. Estallaron vítores, lágrimas, risas, pero Raven solo sintió vacío, sabiendo que los cuerpos se incineraban bajo su sabotaje. ¿Necesario? Quizás. Pero la línea se desdibujó. Los líderes se habían dedicado al asesinato. La radio crepitaba, las frecuencias de la libélula gritaban órdenes, caos. Al mediodía, los exploradores confirmaron que Andrada estaba desaparecido, la estructura de mando se había fracturado. Los perros tomaron los peajes, las caravanas médicas avanzaron sin problemas. Los refugiados regresaron a la refinería en busca de comercio. Cuervo se dirigió a la asamblea sobre una grúa de carga agrietada. El asedio de las libélulas ha sido roto, anunció. Rugidos respondieron. Pero el vacío atrae a nuevos depredadores. Nos fortificamos, gobernamos con justicia, o el ciclo se repite. Saba levantó caña. Nos guiaste a través del fuego, guíanos ahora hacia la cosecha. Las voces coreaban el nombre de guerra de Raven, haciendo eco en los tanques: Boron, Boron, Raven en lengua eslava, la chispa convertida en faro. Contempló los rostros iluminados por una frágil esperanza, sintió como el agotamiento se desplomaba,
pero el ánimo se elevaba, una paradoja que debía aprender a soportar. La guerra aún rugía en los océanos, las bombas aún florecían en cielos lejanos, pero entre los escombros, los mercados podían fomentar la cooperación, tal vez incluso el renacimiento. Inhaló. El aire aún olía a petróleo, pero por debajo persistía un nuevo matiz, humo del campamento de tiranos moribundos, y tal vez aroma del amanecer. La refinería nunca durmió del todo tras el colapso de la libélula. Las bombas funcionaban a toda hora, expulsando vapor a través de los colectores agrietados, los reflectores bañaban el terreno en una penumbra perpetua, de modo que incluso la medianoche parecía un mediodía nublado. Cuervo se movía en esa tenue luz, medio soñando, medio calculando, sus días se fundían en sus tareas, asegurar pactos comerciales con caravanas del corredor del Tajo, negociar líneas de alto el fuego entre células rivales de perros, reanimar las turbinas con la maltrecha regla de cálculo de Eugenio. Los comunes habían crecido de 200 almas a casi 800 en un mes, y cada nueva boca llegaba con su propia desesperación, su propia arma, su propia historia de carreteras cubiertas de nieve radiactiva. Sentía el peso de cada llegada como un libro de cuentas invisible en su cráneo, litros que entraban, calorías que salían, voltaje que circulaba, moral al alza o a la baja. Antes, el liderazgo le había parecido una sola espada brillante, ahora era una docena de serpientes que se le aferraban a las costillas. Algunas noches, después de que todas las luces se atenuaran, subía a la Torre 10 y observaba las luces fantasmales sobre el Atlántico, donde las armas nucleares tácticas aún centelleaban tras la curvatura. Cada destello lejano le recordaba que su triunfo contra Andrada era solo una onda en un mar de guerra. La primera grieta real no vino de afuera, sino del interior de su recién nacida orden, silenciosa, casi educada. Una delegación de mecánicos sevillanos solicitó audiencia privada. En la sala de máquinas, resonando con el rugido de las turbinas, su portavoz, un artesano corpulento llamado Doria, dio un paso al frente con una sonrisa demasiado forzada para ser amistosa. Apreciamos el mercado abierto, comenzó con voz melosa, pero la distribución justa solo nos alcanza hasta cierto punto. Nuestros talleres están reequipando camiones civiles para convertirlos en vehículos blindados. Eso requiere asignaciones constantes, más que la ración actual. Raven se cruzó de brazos. Cada facción recibe la misma cantidad de litros por cada peso de trueque. Ajusten sus ofertas de intercambio. La sonrisa de Doria se tensó. Los maquinistas aportan valor más allá del comercio, defensa, manufactura, reparación. Aumenten nuestra cuota o buscamos proveedores alternativos. Violeta, de pie junto a Raven, resopló. ¿Alternativa? Libélulas dispersas, líneas de la coalición bombardeadas, perros roban más de lo que venden. Cierto, coincidió Doria, pero corren rumores. Un convoy del Algarve afirma tener nuevos pozos cerca de Huelva, almacenamiento marítimo sin explotar. Están dispuestos a negociar en exclusiva. Se inclinó hacia mí, bajando la voz. También llevan lanzadores de misiles antiaéreos. Elige qué bando controla tus cielos. Una amenaza camuflada en comercio. Raven sintió que una oleada de calor le subía por la espalda, la contuvo. Si tienen combustible, aún necesitan refinación, estabilizadores, antigel, sus pozos no funcionan con reactores. Si se alejan de nosotros, sus portaaviones se detendrán. Doria rió entre dientes. Entonces quizás ambos bandos flaqueen y Perro se coma las migajas. Hizo una reverencia teatral. Piénsalo, Boron. Se marcharon, con ecos aceitosos desvaneciéndose por el pasillo. Raven se giró hacia Eugenio, quien los había escuchado desde un banco de trabajo. El rostro del anciano estaba demacrado, casi gris. Están fanfarroneando, murmuró Raven. Quizás, dijo Eugenio, o quizás pongan a prueba tu determinación. Cada imperio siembra sus propias oposiciones. Raven se frotó las sienes. No somos un imperio. Somos la supervivencia que se teje a sí misma. Y la supervivencia genera política, como la crudeza genera fuego. El anciano volvió a sus esquemas, pero sus hombros se hundieron como si el peso de la profecía los doblegara. La tensión se intensificó durante los siguientes 10 días.
Llegaron informes de mecánicos que acaparaban bidones de combustible, sobornaban a los guardias por la noche y contrabandeaban diésel más allá de los controles. Loba interceptó una carga, la confiscó, y los patios estallaron en duelos a gritos donde las llaves inglesas brillaban como cuchillos. El Consejo de Saba convocó debates de emergencia que se prolongaron hasta el amanecer, pero cada moción para sancionar a los maquinistas fue disuelta por temor a una fractura civil. Mientras tanto, al norte, más allá del Guadalquivir, un vacío de poder dio origen a algo peor que libélulas. Drones exploradores avistaron columnas de tropas irregulares que ondeaban una bandera negra con el símbolo de un átomo blanco grabado, el colectivo Nuevo Amanecer. Predicaban la purificación mediante la renovación nuclear controlada, afirmando que los primeros ataques de hace 8 años solo habían limpiado la Tierra a medias. Ahora reunían químicos de guerra, capturaban microrreactores y fabricaban proyectiles para bombas sucias. Cuando Raven informó al Consejo, un frío seco recorrió la cámara. Violeta susurró, un culto con isótopos. Capturaron Écija hace 2 noches, dijo Raven, tocando un mapa aproximado. Se llevaron la desalinizadora intacta. Si avanzan hacia el sur, nos privarán del agua del río. Saba exhaló un suspiro entrecortado. ¿Entonces parlamentamos? Los fanáticos no negocian, gruñó Loba. Convierten o incineran. Cuervo observó la flecha roja del mapa que se acercaba sigilosamente a Córdoba y sintió que el tiempo se contraía. 2 frentes, fractura interna, fanáticos externos. Resuelve uno, el otro florece. El liderazgo, de nuevo, el nudo de la serpiente. Ordenó equipos de correos a medianoche a cada enclave leal, pidiendo voluntarios, tabletas de yodo y láminas de plomo para escudos antirradiación improvisados. Y lo más importante, le ordenó a Eugenio que auditara todos los trajes de radiación en sus almacenes. El viejo ingeniero frunció el ceño. Tenemos trajes hechos para técnicos, no para soldados. Luego construimos más, dijo Raven. ¿Con qué cinta de costura? ¿Con qué tela filtrante? Lo que sea, espetó Raven, pero luego captó su tono y se suavizó. ¿Improvisamos o nos ahogamos en la lluvia de cesio? Eugenio asintió a regañadientes. Buscaré hilo de plata en la chatarra. 2 días después, un jinete llegó del corredor del Tajo medio muerto de sed. Cuervo se arrodilló a su lado mientras los médicos le aplicaban suero. El mensajero puso los ojos en blanco, pero forzó las palabras, Nuevo Amanecer, convoys, no al suroeste. Mecánicos, pozos de Huelva, confiscados. Pacto conjunto. Tosió sangre salpicada de polvo. Cambiarán bombas de isótopos por gasolina. La noticia resonó por la refinería como una metralla. Los mecánicos habían desertado, tomando caminos secundarios secretos para unirse a Nuevo Amanecer, prometiéndoles ingeniería a cambio de una parte del combustible de Raven. El Consejo de Saba exigió represalias inmediatas. Loba quería que se enviaran equipos de asalto a Huelva para incendiar los pozos. Cuervo caminaba de un lado a otro en silencio, escuchando el remolino hasta que Violeta le tocó el codo. La indecisión mata, murmuró. Se enfrentó a la sala. No perseguimos a todos los traidores hasta el océano. Nuestra fuerza es la refinería. Si Nuevo Amanecer la quiere, deben abrirnos una brecha. Pero podemos debilitar su alianza. Levantó un esquema. El oleoducto este, nuestro antiguo proyecto, se extiende más allá de las ruinas de Andrada hasta la planta desalinizadora que Nuevo Amanecer posee. Si restauramos el segmento lejano, podemos bombear salmuera venenosa mezclada con benceno a su red de agua. Nadie se alía con quienes ensucian la garganta. La sala se quedó en silencio, conmocionada por la crueldad de la táctica. Saba susurró, también envenenarías a civiles. Solo si Nuevo Amanecer se niega a rendirse. Primero advertimos a las comunidades y les proporcionamos corredores de evacuación. La voz de Raven tembló, pero se mantuvo firme. La guerra impuesta no nos deja opciones limpias. El debate se prolongó hasta el final, pero la votación se aprobó por un estrecho margen, comenzar el sabotaje del oleoducto. Los equipos de montaje se desplazaron hacia el este bajo tormentas de polvo, soldando bombas desviadoras en alcantarillas abandonadas.
Loba lideró las cuadrillas perimetrales que fortificaban las trincheras con fragmentos de vidrio fundido, dientes de dragón caseros. Eugenio y Raven calibraron las proporciones químicas que dañarían las membranas desalinizadoras sin permanecer en el suelo más tiempo que un ciclo lunar. Esa noche, Raven permaneció insomne en un catre dentro del viejo búnker de control. Repasó el áspero mensaje del mensajero, la mirada temerosa del consejo. El liderazgo había empezado a tenerle sabor a ceniza, cada decisión, otro bocado de compromiso y pecado. Se llevó los dedos a los párpados y vio auroras nucleares brillando con un verde brillante. En algún lugar más allá de esos velos, las potencias mundiales aún lanzaban misiles, sus vientos errantes decidían cosechas, cánceres, futuros. Sin embargo, aquí, en este valle agrietado, el decreto de un niño podía ahogar una secta o salvar a un niño. La magnitud lo mareaba. Se levantó antes del amanecer y recorrió las pasarelas. Suaves acordes de guitarra se elevaban, alguien tocaba una vieja nana andaluza junto a los bidones de combustible. Raven siguió el sonido y encontró a Sabriel, una refugiada de 15 años con un pulmón dañado por la lluvia radiactiva, con dedos hábiles en una guitarra de abeto agrietada. La melodía flotaba frágil pero tenaz, como si el instrumento recordara noches en las que el aire olía a jazmín. Raven escuchó a escondidas, con el corazón deshecho por un instante. Cuando Sabriel terminó, lo vio y se sonrojó. Él aplaudió suavemente. «Toquen en la próxima subasta», dijo. La música le recuerda a la gente por qué comercian en lugar de hacer la guerra. Ella rió tímidamente. «¿Pagan con gasolina?» «Te pagaré con baterías tu amplificador», prometió. Ella sonrió radiante, un pequeño amanecer que él guardó en el bolsillo para más tarde. El primer choque con Nuevo Amanecer se produjo sin previo aviso 4 días después del inicio del sabotaje al oleoducto. La neblina de medianoche era densa cuando las bengalas de mortero estallaron sobre la valla norte, arrojando chispas blancas. Las sirenas interrumpieron el zumbido de la refinería, los guardias se apresuraron a sus puestos. Loba corrió por las pórticos, dando órdenes a gritos. Raven llegó a la Torre 3 justo cuando el primer cohete pasó a baja altura, impactando el patio exterior de tanques con un estallido que sacudió las columnas de destilación. Las llamas se elevaban hacia el cielo, depósitos de éter etílico. Las válvulas de diluvio de emergencia silbaban agua de mar extraída del Guadalquivir, los cañones de espuma arrojaban nubes químicas rosadas. Los auriculares de Raven crepitaban. Saba gritaba que incendios secundarios amenazaban el generador del hospital. Agitó los prismáticos, siluetas con uniformes militares negros como átomos surcaban los olivares, con rifles colgados, algo más voluminoso al hombro, proyectiles de bombas sucias. No, demasiado pequeños, dispositivos portátiles de dispersión de neutrones. Los focos se encendieron, captando a los atacantes a medio paso. Los disparos se entrecortaron. Raven cogió un megáfono. «Detengan el avance o incendiamos la torre central. Esa nube venenosa avanza hacia el oeste, su campamento morirá primero». El fanático que encabezaba la línea, con el rostro desprovisto y los ojos brillantes de una fiebre interior, levantó su arma de todos modos. Una bala del puesto de francotirador de Loba lo derribó. La línea flaqueó, los defensores abrieron fuego de contención. En cuestión de minutos, el asalto cesó, los supervivientes arrastraron a los heridos hacia la línea de árboles. Los reflectores barrieron, pero solo encontraron polvo pisoteado. Bajas, 8 fusileros comunes heridos, 2 muertos, un tanque de almacenamiento perdido, pero las unidades principales intactas. Más grave fue la moral, corrieron rumores de alerta por radiación. Raven se dirigió a la multitud al amanecer junto al tanque en llamas. Nuevo Amanecer cree que el terror les otorga divinidad, dijo con voz ronca. Les mostramos que el terror se muere de hambre cuando nos mantenemos firmes. Levantó un proyectil abollado recuperado del bosque, un delgado bote de sal de cesio conectado a un propulsor de bajo rendimiento, cuyo cebador, afortunadamente, falló. Quieren miedo. Que se burlen de ellos. Exhiban su bomba fuera de las puertas del mercado, cobren una miga de maíz por escupirla. La multitud prorrumpió en risas inseguras que se convirtieron en vítores.
Los perros de Loba arrastraron la concha hasta un poste y la golpearon como un espantapájaros. Los niños formaron fila con cáscaras de melón para lanzar. La tensión se relajó, aunque solo fuera por una tarde. Mientras tanto, el sabotaje avanzaba. Eugenio informó que la línea este estaba presurizada. Laila, prima de Violeta, recuperada del viaje a Basura, activó los controladores de la bomba. Al anochecer, Cuervo envió un ultimátum a la frecuencia de Nuevo Amanecer, abandonar la desalinizadora de Écija o beber su propio veneno. El silencio respondió primero. Entonces, una voz, femenina, fría, con eco filtrado, declaró: la purificación prospera en el sufrimiento. Libera tu toxina, nos bañamos con gusto. Eugenio frunció el ceño. O fanfarronería o tienen contrafiltración. Raven miró fijamente las válvulas de la consola, con la mano suspendida. Este momento se sentía más pesado que los cohetes de Andrada. Aquí el detonante era químico, invisible, deslizándose por las tuberías hacia las gargantas de miles. Pensó en la canción de cuna de Sabriel, en los refugiados apiñando el patio. Bajó la mano. Esperaremos. Y usa la amenaza como palanca, no como arma. Esa noche, un trueno lejano resonó, pero no había nubes de tormenta. Los exploradores informaron de una explosión en los pozos de Huelva, de la cual se alzaba una columna negra. Los rebeldes de los mecánicos y Nuevo Amanecer se habían enfrentado, culpándose mutuamente por un rumor de robo de combustible difundido por los propios mensajeros de Raven. Lo que comenzó como una disputa se convirtió en un tiroteo que incendió el almacenamiento de crudo. Sin espuma extintora, el incendio consumió las instalaciones. 30 rebeldes murieron y los pozos quedaron inutilizados. Loba rió con sarcasmo al recibir el informe. Nos hacen la quema. Cuervo sonrió, pero advirtió: la desesperación crea bestias acorraladas. De hecho, en 48 horas, Nuevo Amanecer volvió a pulsar hacia el sur, esta vez con algo pesado colgado bajo una lona sobre un chasis de autobús reacondicionado. Las imágenes de un dron mostraban un anillo de protección del núcleo del reactor. ¿Una bomba nuclear de mochila? Eugenio calculó su potencia en menos de 1 kilotón, la mitad de las bombas que arrasaron Málaga años atrás, pero suficiente para arrasar un radio de 5 kilómetros. A Raven se le heló la sangre. Si introducían ese artefacto en la refinería, todas las conversaciones, todos los trueques, acabarían en un estallido de sol. Convocó un consejo de crisis. Opciones: ataque preventivo con obús recuperado, minas en la vía de acceso, infiltración para desarmar. Violeta abogó por un francotirador que impactara directamente al conductor. Loba quería minas, más simple, seguro. Raven pensó en reacciones en cadena, una bomba nuclear detonada afuera seguía siendo letal. Sugirió un señuelo. Los atraemos hacia el puente del río Andrada, que antes se usaba. El tablero del puente, equipado con cargas huecas hacia abajo, derrumba el autobús en el agua antes de que el núcleo se caliente. Debajo, inundamos la orilla con lodo de boro, lo que neutraliza el flujo de neutrones. Eugenio golpeó su bastón con escepticismo. Construir semejante trampa a tiempo roza el milagro. Un milagro construido con rudeza y audacia, dijo Raven. Lo intentamos o morimos. El trabajo comenzó frenéticamente. Voluntarios acarrearon cemento, varillas de soldadura y sacos de boro robados de una mina abandonada donde antes se templaba vidrio. Sabriel y otros adolescentes pintaron grafitis en las señales de desvío, regalo de combustible, una flecha que apuntaba al puente, sembrada en las redes de rumores que Nuevo Amanecer escudriñó. Al anochecer, una extraña charla por radio sugería que la secta había mordido el anzuelo. Medianoche, los observadores en las torretas vieron faros que zigzagueaban hacia el puente. Raven iba delante con Loba en la furgoneta de comunicaciones, con el motor pseudo desactivado en medio del tramo, fingiendo una avería. La lluvia empezó a caer, débilmente, golpeando el metal. El motor del autobús rugió cada vez más cerca, dejando un silencio tenso tras de sí. El corazón de Raven latía tan fuerte que juraría que los micrófonos lo captaban. El camión de escolta de la secta se detuvo a 50 metros, y el megáfono ordenó que la furgoneta se despejara.
Raven y Loba salieron a trompicones, fingiendo pánico, y corrieron hacia el otro lado de la acera. Desde la cima de la colina, Violeta observaba por la mirilla, con el pulgar en el detonador. El autobús entró con estruendo en el tramo central. El acero crujió. El auricular de Raven chasqueó, la voz de Layla, cargas verdes. Gritó, ahora. El tablero del puente se astilló, la conmoción arrojó a Raven contra la barandilla. Un rugido como el de montañas que se partían, chispas se extendieron. El autobús se precipitó de morro en las oscuras aguas, el camión de escolta giró bruscamente, con la caja de carga en llamas. Raven se arrastró, con los oídos zumbando. El río siseó al liberarse aguanieve de boro, tiñendo las olas de un blanco turbio. Las alarmas sonaron en los auriculares, los medidores de radiación subieron y bajaron al enterrar neutrones en la suspensión. Loba lo ayudó a ponerse de pie. Core, gritó. Lecturas Geiger niveladas. Eugenio, monitoreando desde la torre, por radio, sin criticidad. Núcleo intacto, pero inundado. El alivio le hundió las rodillas a Raven. Loba le dio una bofetada en la mejilla. Luego. Muévanse, rezagados del culto. Disparos resonaron tras ellos. Los combatientes de Nuevo Amanecer se dispersaron por el terraplén, los perros surgieron de los troncos de olivo, atacando. Un breve y brutal tiroteo terminó en gritos y rendición. Los supervivientes del culto se arrodillaron, con las muñecas atadas, mientras el hedor a baba de río se elevaba. En la refinería, el amanecer se derramó entre las nubes. La noticia se extendió como el fuego de una hidra. El joven Raven desintegró la bomba nuclear de Nuevo Amanecer sin detonar. La multitud se congregó bajo la Torre 10, donde Raven, empapado, mugriento y magullado, les habló. Nos enfrentamos a un fuego impío, dijo con voz ronca pero firme. Resistimos, superamos con astucia, resistimos. Esta refinería es más que metal. Es un pacto, compartir o morir. Quienes amenazan el pacto prueban nuestra respuesta. Los vítores resonaron. Pero en el fondo, Raven sentía una verdad aún más fría, cada victoria exigía una crueldad aún mayor. Veneno, trampas, manipulación, ahora las manejaba con dedos expertos. Seguía siendo el chico carroñero que saboreaba gotas en la lengua, o un señor de la guerra envuelto en ideales. Más tarde, en la barraca, Sabriel estaba afinando la guitarra. Preguntó en voz baja, ¿volverá a haber silencio? Cuervo reflexionó. Afuera, los generadores zumbaban, las alarmas antirradiación sonaban, los bebés lloraban. La guerra se reanudaba más allá del horizonte. Se arrodilló. No pronto, admitió. Pero quizás momentos, entre tormentas. Construimos esos momentos con nuestras manos. Sabriel sintió y empezó a tocar. Las notas flotaban, frágiles como la nieve de ceniza, pero también tenaces. Cuervo cerró los ojos, dejando que la melodía sepultara un silencio en su pecho destrozado. El calor del verano se intensificó gradualmente. Los cultivos en las terrazas irrigadas reverdecieron débilmente, pero los comunes probaron su primer calabacín en años, los niños perseguían cabras entre los paneles solares. Los remanentes de Nuevo Amanecer huyeron al este. Los mecánicos regresaron lentamente, reprendidos, ofreciendo habilidades a cambio de amnistía. Saba sermoneó sobre el perdón, Loba gruñó pero aceptó, y Raven negoció cuotas que obligaban a los maquinistas a reconstruir el puente que habían ayudado a destruir. Sin embargo, peligros más amplios acechaban. Los satélites de la OTAN, antes silenciosos, cobraron vida en órbita baja, faros de una red de comunicaciones de última hora. Se rumoreaba que el gobierno provisional de Washington planeaba ataques coordinados contra estados nucleares rebeldes. Al mismo tiempo, unidades cibernéticas chinas secuestraron antiguas redes eléctricas de la UE, probando bucles de comando. El tablero de ajedrez global se inclinaba hacia las tácticas finales. Eugenio llamó a Raven a la sala de control un sofocante amanecer. En la pantalla agrietada se desplazaba la telemetría de sensores estratosféricos reutilizados por hackers en Barcelona. Detecto triple señal de lanzamiento, susurró el anciano. ¿Misiles balísticos intercontinentales?
Trayectorias hacia el Atlántico, apogeo variable que sugiere un Busmir. A Raven se le heló la sangre. Destino. Un camino lleva a Iberia, ventana de impacto de 48 horas. Observaron el rastro de píxeles que ascendía al cielo. Raven sintió que las escamas de la guerra que había intentado ignorar se desvanecían. La refinería, su mercado, partículas de poder que ahora transformaban alfiles y reinas. Violeta irrumpió sin aliento, blandiendo impresiones de la comunicación por radio. El mando de la OTAN exige la evacuación de todos los no combatientes en Andalucía. Se planea un ataque contra un supuesto reactor clandestino cerca de Sevilla, presunto emplazamiento de Nuevo Amanecer. Las coordenadas están alarmantemente cerca de la refinería. Fuego amigo, murmuró Loba. Somos colaterales. Cuervo caminaba de un lado a otro. Disparan desde el otro lado del océano, no saben quién vive aquí. Saba golpeó su bastón. ¿Enviar mensajeros? Radios bloqueadas. Los ojos de Eugenio rebosaban desesperación. 48 horas no bastan para un éxodo masivo. Raven inhaló lentamente. Entonces, comprobamos nuestra presencia inequívocamente. Señaló las torres de destilación. Iluminamos el cielo con balizas más grandes que cualquier bengala, un código Morse gigante entre las nubes, civiles aquí. Hackeamos satélites, superponemos nuestra señal GPS, inundamos las frecuencias. Laila frunció el ceño. ¿Morse con qué? ¿Llama? Arcos eléctricos, dijo Raven. Liberamos hidrógeno, encendemos columnas de plasma controladas, modulamos válvulas de obturación, puntos y rayas en la noche visibles para los sensores orbitales. Podría explotar, advirtió Eugenio. O ahorrar miles. La mirada de Raven recorrió la habitación. O nos desvanecemos en silencio o gritamos al cielo. El consenso se formó, frágil pero firme. Los trabajadores instalaron chimeneas de ventilación con placas de orificio variables, conectaron barras colectoras de cobre a bobinas de Tesla recuperadas de atracciones de parques de diversiones. Sabriel organizó a los niños para pintar láminas gigantes de látex blanco con la palabra SOS a lo largo de los campos de oleoductos, visibles para los drones de reconocimiento. Todas las torres de radio emitían bucles en inglés, mandarín y ruso, zona civil no combatiente, coordenadas, alto fuego. A la 40ª hora, las nubes se tiñeron de violeta al anochecer. Raven trepó por la chimenea principal de la antorcha con su traje de arco. El viento tiraba de la tela, las chispas silbaban al abrirse las válvulas. Abajo, la refinería zumbaba como la garganta de un titán preparando una canción. La voz de Eugenio crepitó, carga en el umbral. Cuervo miró al oeste, donde el Atlántico atenuaba el sol convirtiéndolo en una mancha roja. Pensó en el primer sabor a gasolina en los dientes, en las cuerdas de Sabriel, en cada vida ligada ahora a su decisión. Prendió el fuego. Una llama blanquiazul atravesó el cielo, rugiendo con más fuerza que cohetes. Accionó las persianas, 3 cortas, 3 largas, 3 cortas. Otra columna respondió, repitiendo. Al otro lado del terreno, 6 columnas danzaban en un patrón orquestado, escribiendo SOS con letras ardientes contra la baja capa de nubes. El calor golpeó el traje de Raven, un aura de poder puro, las chispas picaron en la visera. Pasaron los minutos, latidos interminables. Radios en silencio. Entonces, un ping, el transpondedor de órbita baja se comunicó. Laila gritó por el micrófono. Coordenadas confirmadas. Trayectorias recalculadas, un Busmir abortó a un descenso seguro. Otro fue reasignado a un desierto remoto. Los vítores estallaron por el comunicador, a Raven se le doblaron las rodillas. Se desplomó sobre la rejilla metálica, y las lágrimas se evaporaron antes de caer. El cielo aún resplandecía, pintando la refinería con una incandescencia sagrada, pero la supervivencia se había escrito a mano en el libro de guerra. Cuando los incendios finalmente se extinguieron, el amanecer cubrió el horizonte. Los equipos, exhaustos, se desplomaron contra las tuberías, algunos lloraron, otros rieron. Cuervo bajó por la escalera con pies temblorosos.
Violeta lo atrapó a mitad de camino, le subió la visera y le besó la mejilla negra de hollín. Él logró soltar una risa entrecortada. Gritamos bastante fuerte, dijo. El mundo escuchó casi demasiado tarde, respondió. En el patio, Saba se dirigió a los allí reunidos. Esta noche hemos sido testigos de cómo manos unidas forjaron el destino. Recuerden, el poder no reside en los misiles, sino en corazones unidos. Los aplausos resonaron. Sin embargo, mientras Raven sonreía, vislumbró nuevas preocupaciones, reservas de combustible agotadas por la quema de la baliza, reservas de hidrógeno agotadas, compresores sobrecalentados. Las próximas amenazas los encontrarían con menos combustible. Pero el amanecer olía menos a miedo, más a una esperanza renacida mezclada con el eterno fantasma del petróleo. Caminó solo hasta el límite de la refinería. Los olivares temblaban de plata bajo el sol naciente. Más allá, los ejércitos aún podrían marchar, los gobiernos conspirar, los planetas inclinarse. Pero allí, un círculo de tuberías remendadas rodeaba a una comunidad desafiante que cantaba nana sobre el hormigón agrietado. Por primera vez desde el rugido de la guerra, Raven admitió la posibilidad de que la supervivencia se convirtiera en vida. Inhaló. El aire olía a hollín y a futuro sin quemar. La oscuridad sin luna se cernía sobre la refinería como un aliento contenido, el tipo de silencio que solo la medianoche absoluta del verano puede invocar. Raven paseaba por la pasarela sobre las torres silenciosas y agrietadas, con la mitad de su mente atenta al sonido sordo de una bomba floja que indicaba que una bomba se estaba quedando sin combustible, y la otra mitad sintonizada con el siseo de la radio que salía de cada altavoz de lo que antaño fue el sur español. Al principio, los oradores hablaron en silencio, un vacío casi lujoso después de semanas de alarmas, luego una nueva voz, elegantes vocales de Oxford tenues por la estática. Habla la comandante de enlace de campo Rebecca Ekbo de la misión de supervisión del alto el fuego OTAN-ONU. Hemos confirmado la presencia de civiles en las coordenadas 37.88 norte, 4.78 oeste. Estén atentos para la verificación del vuelo y la designación del corredor. Las palabras se extendieron por las torres, y nada explotó después. Ningún ataque posterior, ninguna exigencia de disolución, ningún ultimátum. Solo una admisión de los antiguos amos del cielo de que sí, aquí vivía gente, y que tal vez mereciera seguir haciéndolo. Cuervo exhaló a la luz de las estrellas y sintió que sus hombros se hundían por primera vez en meses. Debajo de él, cientos dormían bajo lonas remendadas y toldos improvisados, gente común, maquinistas que regresaban, perros que ahora hacían turnos en el perímetro a cambio de una paga justa, incluso antiguos conversos de Nuevo Amanecer cuyo fanatismo se quebró cuando su bomba se ahogó en lodo de boro. Todos atados por el zumbido vascular de la refinería. Habían pasado 3 semanas desde que los infernales os escribieron a supervivencia en las nubes. En la calma posterior, llegaron camiones cisterna desde el acueducto de México, al oeste, anunciando que las grandes potencias estaban abriendo zonas de distensión, zonas donde ningún misil impactaría mientras los lugareños pudieran demostrar su condición de no combatientes y un autogobierno básico. El Valle de Córdoba se encontraba justo en la frontera propuesta entre el Teatro de Operaciones de la Coalición Mundial Oeste y el Protectorado del Magreb, respaldado por China. Eso convirtió el puesto de avanzada de Raven en algo más que una curiosidad, lo convirtió en el punto de apoyo de una frágil línea de armisticio. Mantenerlo implicaría nuevos tipos de batallas de borradores de estatutos, drones de inspección y protocolos comerciales. Loba, ahora capitana de la Guardia de la Cámara de los Comunes, bromeaba diciendo que el papeleo podría matar más rápido que las balas. Pero aún así afiló sus cuchillos. Las viejas costumbres mantenían a la gente con vida. Al amanecer, el consejo se reunió bajo una lona remendada que ondeaba como la vela mayor de un barco encallado. Las manos nudosas de Saba alisaron una página de papel estampada con un sello azul de un mapamundi, el primer borrador de la Carta de la OTAN-ONU para el Corredor de Seguridad Civil de Córdoba. Prometía palés médicos lanzados desde el aire, enlace ascendente de comunicaciones en órbita baja y 3 meses de amnistía fiscal si la comunidad podía elegir un liderazgo reconocido, publicar una auditoría de combustible y jurar renunciar a todas las armas ofensivas de calibre superior a 30 milímetros.
Eugenio entrecerró los ojos para leer la letra pequeña a través de sus gafas manchadas de grasa. La ofensiva es relativa. Un cañón automático de 30 milímetros puede ser defensivo si alguien te ataca con un tanque. Raven se inclinó sobre la página. La cuestión no es el calibre. La cuestión es la verdad. O les demostramos que no somos una milicia rebelde o volvemos a las listas de objetivos. Loba escupió hueso de aceituna en la tierra. La verdad es que aprendimos a sobrevivir porque teníamos dientes más grandes que los perros que venían a desgarrarnos. Si nos piden que nos quiten las garras, ¿quién protege las bombas? Saba golpeó su bastón. ¿Las bombas o la gente, capitán? El labio de Loba se curvó, pero ella guardó silencio. Violeta, sentada con las piernas cruzadas y una consola portátil, cambió la pantalla a una imagen satelital, docenas de campamentos a lo largo de las colinas andaluzas, familias desplazadas seguían rumores de seguridad. Si aceptamos el estatus de corredor, esta gente nos inundará. No hay muros lo suficientemente grandes. Pero si nos negamos, inundarán de todos modos cuando el siguiente ejército los empuje. Miró a Raven. El liderazgo elige que inundación se ahoga más lentamente. Cuervo estudió la imagen. Cada partícula, una vida, un recuerdo. Sintió el sabor a gasolina fantasma en la lengua, el viejo ritual que antaño le permitía evaluar el octanaje con suposiciones. Ahora el mundo lo evaluaba con cada frase. Firmamos la carta, dijo finalmente. Pero con nuestras condiciones. Eugenio arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Consideramos nuestra refinería como infraestructura humanitaria crítica, no solo económica. El combustible mantiene a flote hospitales y plantas desalinizadoras. Mantenemos un arma pesada por cuadrante, registrada y sellada, la usamos solo si se violan los límites del corredor. Y la OTAN y la ONU comparten las tareas de inspección con nuestra propia junta directiva para que nadie cambie su bandera por nuestra autonomía. Saba sonrió como mármol agrietado. Un joven león que ha aprendido a poner muros alrededor de su propia jaula. Las jaulas también mantienen alejados a los depredadores, respondió Raven. La votación fue aprobada por un estrecho margen, 15-12, con la abstención de los maquinistas. Un dron mensajero despegó con la enmienda firmada, sus diminutos rotores surcando el amanecer. Al final de la semana, el primer convoy de ayuda de la ONU cruzó con estruendo el puente reconstruido, 3 plataformas blindadas con banderas blancas recién pintadas, acompañadas por un pelotón de ingenieros holandeses con exotrajes deslucidos por el óxido. La emoción se desató en la sala de los comunes, vacunas reales, circuitos impresos para controladores de aerogeneradores, fardos de hidrogel antibiótico. Sin embargo, lo que llamó la atención de Raven fue la parte trasera del convoy, un pequeño autobús escolar, con ventanas revestidas de malla metálica y un motor reemplazado por celdas de hidrógeno, el primer transporte civil que veía sin trípodes de ametralladora. Dentro, unos 20 niños contemplaban con los ojos abiertos la gran maraña de torres de la refinería, como peregrinos en una catedral de acero. Una chica con trenzas cobrizas golpeó la ventana, articulando "eso es fuego", mientras las bengalas silbaban en lo alto, quemando vapores volátiles. Raven levantó una mano en señal de bienvenida. El autobús se detuvo con un siseo. El comandante de enlace de Campo Iqbal bajó y estrechó la mano de Raven. Era más joven de lo que había imaginado por la voz de radio, quizá de unos 30 y pocos años, con uniforme impecable y una expresión de firmeza y compasión. Tu maniobra con la baliza obligó al Consejo de Seguridad a rediseñar la mitad de sus cuadrículas de objetivos, dijo a modo de saludo, y luego sonrió. También salvaste nuestro puesto médico avanzado en la Roda. Te lo agradezco. Estábamos gritando por nuestras vidas, respondió Raven. A veces esa es la única diplomacia honesta. Hizo un gesto hacia los niños. Huérfanos de la zona de radiación de Murcia. Su carta les promete un nuevo comienzo dentro del corredor. ¿Aún hay espacio? A Raven se le encogió el pecho. Haremos espacio. Le hizo señas a Loba para que se acercara. Las tiendas del intendente, cerca de las hileras de olivos del sur. Loba gruñó, pero se dirigió al autobús a grandes zancadas, ladrando órdenes que de alguna manera sonaban a consuelo.
Los niños salieron en fila, con los hombros erguidos, cada uno cargando un saco con todo lo que les quedaba. Iqbal observó y luego se giró hacia Raven. Los satélites detectan 3 milicias independientes que exploran los límites del corredor. Sus flancos serán puestos a prueba. Mi pelotón apoya, pero no puede guarnecer permanentemente. El éxito del corredor depende de la cohesión interna. Cohesión, repitió Raven, pensando en los maquinistas que aún murmuraban sobre cuotas, en los perros que aún soñaban con un botín rápido, en los escultistas que luchaban contra la culpa. Les enseñaremos la cohesión. La noche cayó con una suavidad inusual. Sabriel actuó en un escenario improvisado sobre la torreta de un tanque volcado, mientras Violeta mezclaba su guitarra a través de altavoces recuperados, alimentados por la sobretensión de la turbina. Los niños bailaban, incluso algunos perros, los ingenieros de la ONU aplaudían a contratiempo, pero con amplias sonrisas. Cuervo se sentó junto a Eugenio en una tubería. ¿Recuerdas que primero podemos llenarla?, preguntó. Eugenio rió entre dientes. Pesaba más que la esperanza, pero menos que el miedo. Raven acarició la placa de identificación de Loba que colgaba de su cuello. Todo un valle depende de esa esperanza. Me siento como un idiota a punto de estallar. El hombre mayor golpeó el acero con su bastón. Todo motor necesita mantenimiento. Tú, muchacho, debes descansar, o aprovechar los descansos cuando el mundo los dé. Asintió hacia Violeta, con los dedos revoloteando sobre las mejillas del mezclador de sonido, ruborizadas por la luz del escenario. La respuesta de Raven se quedó atrapada entre los dientes. Loba se dejó caer junto a ellos con 2 tazas de café. Radio de los exploradores del frente, sin hostiles a 10 clics. Casi no entiendo el propósito claro de las balas. Dio un sorbo e hizo una mueca. La paz sabe a café flojo. La paz es simplemente una guerra con herramientas más suaves, afirmó Raven. Lo sé, respondió ella, pero su mirada se posó en los niños que bailaban. Aún así, quizás valga la pena protegerlos. Las herramientas más blandas de la paz hicieron mella por la mañana. Los auditores de la ONU querían un desglose por partidas, reservas totales de crudo, producción diaria, emisiones en partes por millón. Eugenio recitó cifras, pero Raven captó el subtexto. ¿Cuánto tiempo pueden las grandes potencias recurrir a este recurso? Paralelamente, un diplomático chino llegó a la puerta sur, flanqueado por marines del protectorado. Traía micropaneles solares como regalo, y un contrato que ofrecía tierras raras a cambio de derechos exclusivos de diésel. Raven sonrió cortésmente, declinó con igual cortesía y escuchó el golpe de la historia resonar un poco más fuerte. Dentro, la disidencia tomó nuevas formas. Doria, la maquinista, reapareció en el consejo para declarar que, dado que el corredor requería el desarme de armas pesadas, cada facción debía entregar su inventario a una bóveda neutral, dirigida por los maquinistas, naturalmente, alegando su experiencia técnica. Loba se cruzó de brazos. ¿Me proporcionarás las llaves?, preguntó. Cifrado compartido, dijo Doria sin pestañear. Pero la bóveda en sí está en nuestro sector, donde existen herramientas y control de climatización. Saba lo miró fijamente. Geografía conveniente. Raven intervino. No hay un solo sector. Soldamos una armería bajo el patio central de tanques. Guardias iguales de cada facción, observadores de la ONU capaces de auditar, pero no de confiscar. Doria asintió, demasiado rápido. Cuervo redujo la velocidad como si fuera una espada de duda. Esa noche, la canción de cuna de Sabriel se esparció entre las filas de los que dormían cuando una explosión sorda sacudió la refinería. Cuervo se irguió de golpe, con el pulso acelerado. Las sirenas despertaron con un temblor. El humo se elevaba en espirales sobre el foso de la armería, aún sin terminar. Bajó corriendo las escaleras de 3 en 3. La explosión derrumbó un pórtico y agrietó una línea de alimentación. Por suerte, la línea estaba seca por mantenimiento, no hubo bola de fuego. Pero un guardia yacía sangrando, con un disparo en el cuello antes de la explosión. Un segundo guardia juró haber visto una placa de maquinista desaparecer entre las sombras. En cuestión de horas, los rumores rugieron como compresores desbocados.
Los maquinistas afirmaron que Perros había orquestado un sabotaje para incriminarlos. Perros juró que los maquinistas buscaban un pretexto para confiscar el arsenal. Antiguos sectarios murmuraban que ambos bandos conspiraban. Los niños se acurrucaban, los huérfanos volvían a abrir los ojos de par en par. El comandante Iqbal entró en la tienda del consejo antes del amanecer, con la mandíbula firme. Si no pueden controlarse, la designación del corredor queda revocada. Mis órdenes son claras. Otro incidente como este y la OTAN evacuará a nuestros dependientes y retirará el apoyo. Cuervo casi le espetó, nunca les pedimos a tus estandartes que nos pesaran, pero se lo tragó. El orgullo era aceite sobre un cable chispeante. En cambio, pidió 24 horas para investigar. Ella le concedió 12. Convocó una tríada de emergencia, Loba, Doria y Laila, es técnica de culto, como forense neutral. Examinaron el radio de la explosión, el ángulo de las cargas y el calibre de la herida del guardia. Laila recuperó una imagen en su datapad, un anillo de quemadura fractal compatible con munición antimaterial china de principios de la guerra. Perros no las utilizó. Los maquinistas tampoco. Pero los marines del protectorado en la puerta sur, podrían. Loba siseó. El diplomático sonríe, los soldados sabotean, el corredor se derrumba, el protectorado declara el sitio inestable y entra como fuerzas de paz. Raven sintió una fría claridad que lo inundaba. Ajedrez más grande otra vez. No arrestamos a ningún maquinista. En cambio, exponemos la estratagema. ¿Cómo? Lo desafió Doria, con sospecha y alivio enredados en sus ojos. Invitando a todas las facciones a la ceremonia de desarme de mañana, transmitida en vivo por la órbita de la OTAN, dijo Raven. Incluimos una exhibición de la munición saboteada recuperada, etiquetada como lote de munición del protectorado. El protectorado lo negará, advirtió Loba. Déjalos, respondió Cuervo. A veces, la verdad solo necesita la luz del día. Saba agregó, y después del amanecer, todavía debemos amar al lado de aquellos que casi nos dispararon. En el pasillo, dijo Raven, el perdón es más barato que el exilio. La ceremonia oscilaba entre la farsa y el enfrentamiento. Bajo la ondeante lona de la ONU aguardaba una larga jaula de acero, donde cada arma debía ser etiquetada y sellada. El enlace orbital del comandante Iqbal flotaba en una holopantalla, con los consejos militares observando. Loba depositó la mejor ametralladora pesada de Perros. Los hombres de Doria trajeron 2 cañones automáticos, miraban con cariño los cañones pulidos como si entregaran a sus mascotas. Cuando llegó el turno de Raven, colocó una caja transparente en el centro, la bala antimaterial gastada, con la punta deformada revelando el código microtrazador del protectorado Lote 6 Alfa. Se escucharon jadeos. El enviado chino, presente con su impecable lino, frunció el ceño. Raven habló por el micrófono. Esta bala mató a nuestro guardia e intentó anular nuestro acuerdo. Tiene una marca que nunca debió haber disparado aquí. Miró al enviado. Si es un accidente, muestren los registros. Si es un gesto deshonesto, ayúdennos a encontrar al tirador. El pasillo solo se mantiene si todos se vigilan, incluidos los clientes de afuera. Por un instante, el enviado pareció a punto de marcharse furioso. Luego inclinó la cabeza levemente. El protectorado auditará sus existencias, dijo con voz de hierro. Y delatará a los culpables si los descubren. La tensión disminuyó un poco. La imagen holográfica de Iqbal asintió. Los observadores globales vieron una refinería capaz de frenar los planes extranjeros sin fragmentarse. El corredor sobrevivió una hora más. El verano maduró en un otoño cauteloso. En los campos entre tocones de olivo, el maíz hidroeléctrico impulsaba las hojas verdes a través del polvo irradiado gracias al agua desalinizada y a las bombas de riego de combustión rudimentaria. Médicos de la ONU vacunaron a los huérfanos, algunos se unieron al nuevo grupo de música combustible de Sabriel, cantando ejercicios de seguridad al ritmo de la guitarra para que los niños pequeños los recordaran. Raven encontró momentos para soñar a lo grande. Él y Violeta se sentaron en el tejado de la refinería un fresco atardecer, dibujando mapas de las futuras redes en un trozo de plástico.
solar, eólica, biogás, garabateo. ¿Calendario de reducción gradual de la dependencia del crudo, 5 años? Se rió suavemente. ¿Te das cuenta de que soy el príncipe del petróleo que planea su propia obsolescencia? Mejor jubilarse que dejarse caer, dijo, dándole un codazo. Además, el olor a aceite de cocina es mejor que el de gasolina. Extrañarás el rugido de las bombas. Te extrañaré montándolos a las 3 de la mañana pidiendo llaves inglesas a gritos. Su mirada se volvió seria. Cuando el pasillo se estabilice, ¿dormirás alguna vez? Raven miró las torres recortadas contra la bruma del atardecer. ¿Dormir? Quizás. ¿Irme? Quizás no. El hogar es donde decides arreglar las goteras. Ella entrelazó sus dedos con los de él. Entonces, brindemos por un sellado hermético. Abajo, Loba instruía a los reclutas no en el uso de rifles, sino en tácticas de mediación, como calmar las peleas de borrachos con bromas antes que con puñetazos. Los maquinistas de Doria se asociaron con antiguos técnicos de culto para fabricar turbinas de baja presión capaces de generar vapores de aceite de freír, vendiendo prototipos a las caravanas que pasaban. Incluso el enviado chino patrocinó un techo de helióstatos de espejo una vez que ciertas ganancias del corredor superaron el sabotaje. Sin embargo, nada en las zonas de guerra permanecía en calma por mucho tiempo. Las primeras tormentas del invierno trajeron noticias, el lejano oriente ruso se desintegró en milicias separadas y un gran número de códigos de autorización de lanzamiento se filtró a los mercados de la red oscura. La inteligencia de la OTAN y la ONU advirtió que los ataques anárquicos podrían provenir de cualquier lugar. Las redes de detección se esforzaron por rastrear cada misil construido en garaje. En el Consejo, Raven propuso construir un búnker comunitario en las profundidades de los cimientos de Column 7, lo suficientemente lejos como para albergar a todos los niños y al menos a la mitad de los adultos. Loba se opuso a la pérdida de recursos, Saba argumentó la necesidad moral. La votación empató hasta que el representante de los maquinistas de Doria levantó la mano, una vez temí que este lugar nos encadenara. Nos liberó. Construimos el refugio. Comenzó la excavación. Excavar bajo una refinería en funcionamiento, a la espera de óxido y suerte, parecía una locura, pero Eugenio diseñó collares de refuerzo y Laila programó monitores sónicos para advertir de microfracturas. Día a día, una catedral de seguridad excavada en la roca. En vísperas del solsticio de invierno, con la escotilla principal del refugio recién instalada, Raven volvió a subir a la torre de bengalas. El cielo nocturno brillaba con satélites y el tenue rosa de las auroras polares, la radiación aún vibraba, pero en órbitas más altas y suaves ahora que las líneas de alto el fuego se mantenían en su mayoría. Se preguntó cómo llamarían los futuros hijos de Córdoba a estas luces, cortinas fantasmales, ríos celestes, tal vez simplemente el resplandor crepuscular. Pasos en la escalera. Violeta se le acercó, con el aliento entrecortado. Le entregó una lata de metal, pintada de dorado, recién sellada. El último goteo de la columna 3, dijo. Eugenio la está cerrando para una revisión. Cuervo giró la lata y sintió su calor. ¿Recuerdas cuando esto era vital? Todavía lo es, dijo, pero se puede transfundir la savia vital. Descubrimos nuevas venas. Señaló con la cabeza el horizonte, donde sus turbinas de biogás parpadeaban en verde. Algún día las torres se retirarán, no explotarán. Observaron cómo caían los primeros copos de nieve, con niveles de radiactividad tan bajos que el coro de Sabriel bailaría bajo ellos al amanecer. Cuervo abrió la lata, oliendo el penetrante aroma de la gasolina. Vertió un chorrito en la rejilla de la pasarela y encendió una chispa. Una llama azul onduló, inofensiva, y luego se apagó. Adiós, susurró, al primer combustible de la guerra, al carroñero de la infancia, al olor que los salvó y los marcó al mismo tiempo. Desde abajo se alzaba una música tenue, Sabriel ensayaba un himno invernal, con acordes que se movían con el zumbido del generador. La risa de Loba se oía, profunda y genuina. Los niños gritaban corre que te pillo entre las pirámides de sacos de arena. El pasillo estaba lleno de vida. Cuervo acercó a Violeta.
El viento olía ahora a escarcha y a azahares lejanos. Alguien había logrado atraer un retoño a un patio resguardado, su primera floración en una década. El mundo aún apestaba a política, a lucro, a posible traición, pero esta noche, justo encima de la refinería, también olía a comienzos. Él susurró, ¿lo oyes? ¿Escuchar qué? La tranquilidad entre tormentas. Es nuestra, mientras la protejamos. ¿Y después? Después, dijo, enseñaremos a los próximos cuidadores cómo hacerlo. Permanecieron juntos mientras la nieve y la luz de las estrellas se mezclaban, las torres de abajo ronroneaban no con amenaza sino con promesa, las válvulas dentro de su mente se aflojaron por primera vez, lo suficiente para que, cuando el futuro llamara al amanecer, Raven respondiera descansado.